Continuamos con el desarrollo de nuestras capacitaciones o seminarios respecto a la iglesia celular y estamos desarrollando el tema del discipulado. Así que hoy vamos a reflexionar un poco sobre diferentes planos. Son tres planos o tres enfoques, tres áreas de las cuales vamos a estar reflexionando, pero con énfasis en el hacer en la vida del discípulo. Así es que yo le voy a invitar para que en los próximos minutos usted ponga atención y podamos juntos aprender sobre qué es lo que Dios quiere enseñarnos respecto a este enfoque. Eh, bueno, déjeme decirle que el discípulo o todos nosotros los seres humanos podemos decir que estamos con tres enfoques o con tres planos diferentes. Uno de ellos es el sentir, que está hablando de las emociones, de los sentimientos. El otro de ellos es el pensar. El pensar habla de la reflexión, del razonamiento, de poder de alguna manera utilizar nuestro cerebro y nuestra inteligencia para poder llegar a ciertas conclusiones, pueden ser bíblicas, teológicas, eso es pensar. Y el otro es el hacer. El hacer está hablando de acción, está hablando de moverse, de hacer algo. Entonces, estos son los tres enfoques que vamos a estar valorando hoy con mayor énfasis en el hacer. Pero los tres son importantes. Dios nos hizo de manera integral y por lo tanto los tres de alguna manera pues van a desarrollarse en nuestro discipulado o en nuestro evangelio como cristianos de hijos de nuestro Dios. Entonces, desde esa perspectiva, aquí podemos ver un diagrama en donde cada uno de nosotros puede preguntarse cuál de estos campos o de estos enfoques o de estas áreas es el campo dominante. Alguien, por ejemplo, puede tener como un área dominante el pensar. Es una persona reflexiva, es una persona que sabe articular las ideas, que sabe de alguna manera desarrollar la lógica, el razonamiento, y que ese es su fuerte. Alguien puede estar como un fuerte dominante el sentimiento, el sentir, el poder discernir por medio del sentimiento algunas de las situaciones que puedan estar pasando. Y alguien puede tener como enfoque el hacer, o sea, el plano dominante es el hacer. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con personas que hacen muchas cosas, que están muy activas, pero que algunas de esas cosas no las están desarrollando por medio del pensamiento, por medio de las emociones, sino solamente por medio del activismo. Cada uno de nosotros posiblemente tiene un plano o un enfoque que es más dominante que los demás. Pero aquí vamos a valorar un equilibrio en estos tres enfoques, un equilibrio que nos va a permitir de alguna manera no solamente quedarnos en el pensamiento, no solamente quedarnos en el sentimiento, sino llevar a la práctica, ejecutar las cosas por medio de las acciones. ¿Qué dice la palabra de Dios precisamente sobre el plano de la acción? Bueno, en Mateo capítulo 23, versículo 3, hay un ejemplo, un mal ejemplo que Jesús pone precisamente sobre los religiosos de aquella época. Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Mire, esto es bien interesante porque este es un mal ejemplo de solamente decir, pero no hacer. Entonces Jesucristo está haciendo un llamado a sus discípulos a, bueno, a hacer lo que los religiosos decían, pero no hacer lo que ellos hacían, porque había una incongruencia entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Luego vamos a valorar también cómo Jesucristo presenta las figuras del reino. Las figuras del reino están dadas en acciones. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar.
no se queda en el plano del sentimiento, a solamente tener el deseo y decir, ay, tengo ganas de ir a sembrar, o decir, ah, bueno, ahorita es tiempo, ya razoné y veo que ya llovió y que ya es momento de ir a preparar la tierra y nada más se queda en el plano del razonamiento, no, sino que va a la acción, dice que salió a sembrar. Entonces, estas figuras del reino nos hacen un llamado precisamente a la acción. Por ejemplo, en la parábola corta de Marcos, que también es de un sembrador, también se dice que el sembrador va, tira la semilla, luego descansa, luego regresa para ver cómo va germinando la semilla y hay una precisamente un equilibrio entre el hacer, el descansar y el poder estar de alguna manera valorando cómo va la semilla en la figura del reino. Luego la figura de la oveja perdida, que es otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, dice que deja las 99 y va en busca de una que se le ha perdido. Entonces, podemos encontrar que el reino es de acción, el reino no es solamente de pensamiento. No digo que no hay que razonar, ya lo vamos a ver un poco adelante. Tampoco estoy diciendo que dejemos a un lado el sentimiento, no, pero no basta solamente con razonar o con el sentimiento si no se lleva a la acción. La acción sería el resultado de un proceso de discernimiento y un proceso emotivo que nos permite de alguna manera llevar adelante el proceso o el desarrollo en el cual estamos considerando. Bueno, Jesús nos da ese ejemplo. Jesús presenta un ejemplo muy práctico. Su vida misma es un ejemplo de ello. Y el segundo tomo que escribe Lucas, que es Hechos, usted sabe que Lucas escribe tanto el Evangelio como también escribe el libro de los Hechos, dice que en el primer tratado, que está hablando del Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos capítulo 1, versículo 1. Entonces, ahí vemos que Jesús no solamente habla del hacer, sino que también él mismo se convierte en una acción. Su propia vida es una acción. Luego dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí está nuevamente el enfoque. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. En Juan capítulo 5, versículo 19, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está otra vez Jesucristo con ese desarrollo de la acción, no quedarse solamente en el pensamiento o en el sentimiento, sino que lo lleva a la acción. Dice también Juan 4:34 que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y aquí es donde ya vamos entrando a materia, porque no solamente se trata de hacer y pareciera que es una acción sin propósito o una acción sin una voluntad. No, de hecho, el hacer del discípulo está ligado a obedecer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo se pone de ejemplo y él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Luego en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, nuevamente Jesús enfatiza eso. Y luego al final en Juan 13:15 va a decir, ejemplo os he dado para que vosotros también lo hagáis. Y está hablando de la acción de lavar los pies de los discípulos. Entonces, nos vamos a encontrar a Jesús no solamente enseñando sobre el hacer, sino también su vida misma es una herramienta o es un ejemplo de hacer en todo momento lo que la voluntad del Padre lo había enviado. Y esto es un desafío para nosotros, hermanos, que estamos en este proceso de poder desarrollar el discipulado por medio de las células o de los grupos pequeños, porque seguramente más de alguno de los que estamos aquí solamente ha pensado hacer algo, solamente alguno ya se sentó, ya escribió, quizás ya eligió algunas herramientas de las cuales se han compartido, pero no basta con sentarte
sentarte a reflexionar, a pensar o a decir, sí, yo siento que ya casi y yo ya solamente estoy preparando a la iglesia. No, necesitamos llevarlo a la acción. No podemos quedarnos solamente reflexionando, porque reflexionando hay muchos que han reflexionado sobre estos temas y usted puede encontrar una gran cantidad de literatura en el tema de la reflexión, de la teología, de la filosofía. Pero eso no, ese plano de la reflexión debe de llevarse precisamente al plano de la acción. Así que yo quiero hoy invitarte a eso y no solo invitarte, pedirte que tú puedas no solamente preparar un plan de acción bonito, una reflexión bonita, sino empezar a hacer algo para que la iglesia pueda caminar hacia el discipulado. Luego también Jesús hace enseñanzas específicas respecto a este tema del hacer. Resulta que en Mateo capítulo 25 nos vamos a encontrar con la parábola de los talentos en la versión de Mateo capítulo 25 versículo 16. Usted lo puede buscar en este pasaje. Mire lo que dice, que se le dio talentos a cada uno, dice el pasaje, pero lo que quiero señalar es lo que dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lo mismo lo hizo el que o lo que lo mismo hizo el que se le había dado 2 talentos, ganó otros 2 talentos, pero el que había recibido uno, ese no fue, no hizo nada, sino que cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, la palabra negociar o negocio, como usted y yo tal vez la conocemos, básicamente puede significar una palabra compuesta en donde significa negar el ocio. O sea, usted dice negocio es porque usted está negando el ocio y se pone a hacer algo. Se pone a hacer algo. Y es que el ocio es estar descansando y eso es bueno, no digo que sea malo, pero no se trata solo de estar descansando, sino que se trata de hacer algo, negar el ocio, negocio. Mire, entonces, esto es bien interesante porque esta parábola dice que este hombre fue y negoció, negó el ocio y se fue a reproducir el talento. Luego vamos a encontrarnos también ahí mismo en Mateo, en el capítulo 21, versículo 28, un poquito más atrás, mis hermanos, en donde nos va a enseñar el Señor sobre 2 hijos, el labrador y los 2 hijos. Resulta que dice el pasaje en el versículo 28 que, bueno, se le acercó el hombre o el padre a sus hijos y le dijo al primero, bueno, yo quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él dijo, no quiero ir, pero luego después se arrepintió y fue. Y le dijo al segundo hijo, ve a trabajar. Y el hijo le dijo, sí, papá, yo voy a trabajar, pero se quedó en la hamaca y no fue. Y al final Jesucristo pregunta quién hizo la voluntad. Y ellos respondieron, bueno, hizo la voluntad el que fue, aunque lo negó, que no iba a ir, pero al final sí fue. Entonces, en ese sentido, vivir en el plano solamente del discurso nos puede volver una vida mentirosa, porque decimos que hacemos las cosas, pero en verdad no las estamos haciendo. Mientras que vamos al plano de acción, entonces eso nos permite verdaderamente hacer la voluntad de nuestro Señor. Luego en Mateo 7:21 también nos va a decir nuestro Señor Jesucristo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Otra vez, no se trata solamente de hacer una acción, se trata de hacer la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué evidencias usted puede tener que haces la voluntad de Dios? ¿Qué razonamientos o qué es lo que tú puedes hoy pensar de que sí estás haciendo la voluntad de Dios? Bueno, yo pienso que deben de haber evidencias, claro que sí. Una iglesia que está empezando a involucrarse es una evidencia, una iglesia que está empezando a apoyar es una evidencia, una iglesia que está de alguna manera empezando a discipularse es una evidencia, que está yendo a evangelizar o está empezando células son evidencia. Pero si tú estás haciendo lo mismo,
que has hecho toda tu vida y no has empezado a hacer algo diferente, entonces no esperes que hayan evidencias de que algo nuevo va a pasar en la iglesia. Al contrario, va a seguir pasando lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues lo mismo. Así que necesitamos en ese sentido comprender de que tenemos que movernos, hacer algo. Bueno, Jesucristo también dijo que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y está hablando del cierre del Sermón del Monte. Y nuevamente, y las hace, la acción. Luego Juan 7:17 dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta, hacer la voluntad de Dios. Nuevamente enfatiza eso. La conclusión de la parábola del buen samaritano también hay un llamado, una exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Ve y haz tú lo mismo. O sea, está hablando de la acción, de hacerlo. Y Mateo 16:27 es otro pasaje, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el hacer tiene una connotación también escatológica, o sea, hay algo en la escatología, en los eventos futuros, que se va a ver reflejado en el hacer aquí en esta vida. El ejemplo de Pablo no lo vamos a profundizar, por lo menos no en este seminario, en esta primera parte, pero el ejemplo de Pablo comienza con una pregunta muy importante en su ministerio. Su ministerio comienza después que es caído, sí, que es tirado al suelo, que escucha la voz, que ve una luz, entonces él viene y dice, ¿qué quieres que haga? Es interesante, porque no dice qué quieres que aprenda, no dice qué quieres que reflexione, no dices qué quieres enseñarme, no dice qué quieres que yo pueda, qué sé yo, hacer teología o cualquier otra cosa que tenga que ver con el conocimiento, o qué quieres que sienta, ¿sí? Si valoramos el otro aspecto que hemos estado también desarrollando. No, él dice qué quieres que haga, o sea, ese es el enfoque, el hacer. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con el ejemplo perfecto de que es nuestro Señor Jesucristo y para eso vamos a valorar Filipenses capítulo 2. Por favor, también usted puede ahí buscar en su Biblia este pasaje. Cuando nos encontramos con Filipenses, nos vamos a encontrar en el capítulo 2 uno de los signos más hermosos de la iglesia primitiva. Algunos han llegado a considerar que este es el himno más antiguo que la iglesia primitiva cantaba, un himno completamente cristológico, y ese es el que Pablo va a tomar para poder expresarlo en Efesios capítulo 2. Bueno, comienza desde el versículo perdón, Filipenses capítulo 2 estaba aquí en Efesios. Filipenses capítulo 2 va a comenzar desde el versículo 3 en adelante, ¿sí? Pero yo quisiera, en el versículo 5 se enfatiza precisamente estos elementos que voy a mencionar. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, este sentir, esta es la primera primer plano, el primer enfoque, la primera área, como usted le quiera llamar. Sentir, dice ahí el pasaje, literalmente así dice la Reina Valera 60. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, este sentir que hubo en Jesús, esto está hablando de la eternidad. En la eternidad Jesús hay un sentir en su ser de poder dar y venir, dar su vida y venir a este mundo. Pero ese es un sentir en el corazón de Jesús. Pero no se queda ahí en el sentir, porque él bien hubiera dicho, bueno, yo sí siento el deseo de ir, sí, yo siento que sería una buena opción salvar al mundo del pecado si yo fuera, sí, yo siento, sí. ¿Se imaginan que Jesús se hubiera quedado solamente ahí en el sentir? Bueno, no fuéramos salvos. Pero no solamente está en el sentir, sino que también ahora nos lleva a la reflexión. Mira lo que dice el 6: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es interesante porque la palabra dice, no estimó el ser igual a Dios.
Entonces viene un acto, después del sentimiento, viene un acto de reflexión, un acto de analizar, un acto de que en donde Jesús, esto que voy a decir es bien interesante porque resulta que la venida de Jesús a este mundo no es un salto al vacío, no es solamente venir por una obediencia al Padre, no es solamente venir por una manera de un sentir o de un capricho, no, viene desde un acto de la reflexión, desde un acto del análisis que él pudo hacer en la eternidad. Quizás él como la segunda persona de la Trinidad pensando y reflexionando, ok, ya sentí en mi corazón, lo voy a hacer, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que el Dios, mi Padre, quiere que yo haga? Y posiblemente iba analizando eso y después de ese acto de reflexión, entonces toma la decisión de ser obediente. ¿Y qué es lo que dice ya aquí? Mire en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente. Entonces ya ahí viene la acción. Entonces, vean los tres escenarios o los tres planos o los tres enfoques que Jesucristo mismo nos enseña. Hay un sentimiento, pero hay una reflexión, una capacidad de análisis, una capacidad de poder de alguna manera llegar a ciertas conclusiones y después que hace eso, entonces él decide obedientemente obedecer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por eso digo, no es que estamos diciendo que no cuenta el sentimiento o que no cuenta la reflexión. Sí, van de la mano, hay un equilibrio, pero no pueden quedarse solamente en el sentir o en la reflexión, sino que debemos de accionar y hacer algo. Así que hermano, si queremos nosotros ser obedientes a nuestro Señor y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este canto maravilloso del primer siglo, entonces debemos nosotros de empezar a accionar. ¿Cuántas células va a abrir en este mes? Vamos a ver si usted está trabajando ya en ello. ¿Cuántos discípulos va a tener en este año? ¿Cuántas comunidades usted va a abrir ahí para poder acercarse y predicar del evangelio? Bueno, eso es parte del quehacer, no solamente de la reflexión. Sino de el quehacer. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado lo va a decir a partir del versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Mire, eso es de lo más impresionante. Y aquí podemos hablar de mucha cristología y de mucha teología bíblica, pero yo lo único que quiero que te quede en esta oportunidad en tu mente y en tu corazón es, si tú estás sintiendo que este es el camino, estás seguro que este es el camino, si ya empezaste a reflexionar sobre cómo la iglesia va a avanzar, bueno, empieza a hacer algo, porque cuando empiezas a hacer algo, Dios te bendice. Dios bendice cuando nosotros hacemos la voluntad de su Padre. Dios bendice cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Y cuál fue la bendición que Dios trajo a Jesucristo? Fue esta: lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, le dio, lo entronizó, lo hizo rey y que todos le adoráramos a él, todos aquellos que estamos en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, para darle la gloria a Dios Padre. Entonces, cuando tú obedeces y te sometes a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, no a lo que tú quieres, sino a la voluntad de Dios, Dios te bendice. Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu iglesia, Dios bendice la obra de tus manos, Dios da y da mucho fruto naturalmente a la iglesia, y vas a ver conversiones, y vas a ver bautismo, y vas a ver discípulos nuevos, y vas a ver gente que va a querer estudiar en el instituto bíblico, y vas a ver algo dinámico, y tú dices, algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, la bendición de Dios, porque estás obedeciendo su voluntad. Bueno, vamos a ir terminando con algunas conclusiones porque esto ha sido fabuloso, ¿sí? Bueno, Santiago lo va a decir de una manera muy categórica y fuerte. Así también la fe, dice, si no tiene obra, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pastores, líderes de la Iglesia Misión Centroamericana, yo quiero invitarte a que hagas algo. Haz algo por ver qué Dios quiere hacer en tu iglesia. Sal de esa comodidad, sal de esa estructura, sal de ese institucionalismo, sal de esa caja cuadrada en donde no podemos quizás salir del templo. Sal del templo, haz algo diferente. Haz algo diferente, porque alguien puede decir, pastor, así como ustedes están planteando las células, a mí no me... Bueno, pero haz algo diferente, haz algo que el Espíritu Santo te guíe, te estamos dando las herramientas, te estamos dando una guía, pero permite que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, a tu mente por medio de la palabra y puedas tú de esa manera así hacer la voluntad de Dios. Luego dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y Apocalipsis capítulo 2 hace una remembranza de las obras de las 7 iglesias de Asia Menor. Yo conozco tus obras. Dios conoce lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, estimados hermanos, que Dios nos ayude, que nos guíe a poder hacer discípulos, a vivir una vida equilibrada que nos permita alcanzar el plano de la acción y de esa manera glorificar a Dios por medio de nuestras acciones. No te quedes solamente con la capacitación, no te quedes con los materiales porque los materiales no hacen discípulos, no te quedes solamente con la participación de los días miércoles, no te quedes con algo que has escrito, que has anotado y que estás ahí desarrollando. No, empieza a hacer algo, haz algo diferente para que Dios se glorifique en todo lo que tú vas a hacer. Que Dios te use, estimado hermano, y como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas y ayudarnos en este propósito que llevamos.